todo lo que yo hago en literatura hoy lo aprendí en el periodismo. En la revista Paula, también en el teatro, en la televisión. Cómo conducir una entrevista y sacarle al entrevistado lo que no te quiere decir. Cómo andar por la calle y atreverte a hablar con la gente. Estar en lo que pasa, la curiosidad. Cómo planear una historia para que tenga principio, medio y fin y atrape al lector desde las primeras líneas. Cómo manejar el lenguaje. Todas esas cosas se aprenden en el periodismo. Y además, lo más importante, la disciplina de trabajar contra el reloj. De que tú tienes un momento en que lo tienes que entregar y no hay manera de que te atrases. Entonces esa urgencia de hacerlo, esa disciplina, es lo que me mantiene escribiendo. He escrito 30 libros por eso, porque lo aprendí en el periodismo. Entonces para mí ha sido fundamental. Ahora, ¿qué me queda a mí ahora de eso? No ando por la calle, pero ando preguntándole a la gente su vida. Y todas las vidas me interesan. Y de repente hay alguna que sirve de inspiración para alguna novela o para algo. Estar conectada es lo que me queda del periodismo, diría yo, y la curiosidad por lo que pasa, por estar en el mundo, por saber y por participar. Las nuevas generaciones no tengo idea, porque no estoy ni en contacto con las nuevas generaciones. Ya mis nietos tienen 30 años, imagínate. Pero yo creo que mis libros son sobre emociones, y sobre sentimientos y relaciones humanas, que son más o menos universales y transversales. Hay en mis libros gente, la protagonista de esta historia tiene 25 años. Me dicen, es que ese eres tú. Ojalá fuera yo, tiene piernas largas, 25 años, ojalá. Me interesa en mis libros poner gente de todas las clases sociales, de todas las etnias, de todas las edades, o sea, una especie de mostrario de la humanidad. Y tal vez por eso se conectan los jóvenes. Además he escrito una trilogía para gente joven, que también en ese sentido me conecta, y además ahora escribí 3 libros, han salido 1 creo, 2 publicados, para niños chiquitos, ilustrados. Los niños no me gustan, pero me gusta escribir para los niños. Lo de la inmigración que está pasando, fíjate que hay 120 millones de refugiados en el mundo. 80% son mujeres y niños. Estas masas de gente que se desplazan están escapando de violencia extrema, de pobreza, de persecución muchas veces. En momentos en que hay guerra, ocupación, hambruna, la gente escapa. Y eso va a ir aumentando con el cambio de clima, en que muchas regiones van a quedar o inundadas o incendiadas o secas y no se va a poder cultivar nada. Entonces este es un problema global, no solamente en Chile lo estamos viviendo y en Estados Unidos, mucho en Europa también. Y es un problema que si no se resuelve globalmente con una política internacional de ayudar a la gente, va a seguir creciendo y va a ser cada vez peor. Lo que también pasa es que hay una inmigración legal que debería ser legal y otra que es ilegal, en que se cruzan la frontera. La gente que cruza la frontera ilegalmente, y por lo menos en Estados Unidos, es por desesperación. No son bandoleros todos, como criminales como los quiere pintar el gobierno. Y lo que está pasando es muy cruel. Separan familias, deportan gente a lugares que ni siquiera son sus lugares de origen. Hay campos los llaman de detención, son de concentración. Entonces, toda esa brutalidad que vemos ahora, los agentes de ICE se llama en Estados Unidos, enmascarados, armados, en vehículos que no son identificados, es una policía secreta prácticamente. Todo eso da terror, porque ya lo hemos vivido, sabemos lo que es. Cada vez que vengo a Chile, que no sea porque me trae este señor, voy al sur, porque es la tierra que me tira. Y en este libro he querido hacer un homenaje al pueblo mapuche y al paisaje. El final del libro para mí es lo más importante del libro, cuando ella se reencuentra con sus raíces y con su tierra. Y una persona que ni siquiera ha nacido aquí, como es mi caso, yo nací en el Perú.
¿Y por qué me tira el sur de Chile? No tengo idea, porque tampoco heredé ninguna tierra ahí, nada. Pero ese es mi paisaje y ahí quiero que me entierren el día de mañana, en un funeral ecológico en lo posible. La pregunta que me haces es, el amor por las raíces de uno no sabe por qué las tiene. Yo no sé cuáles, nunca he hecho mi DNA, ¿cómo se dice? Yo no sé si tengo sangre mapuche, pero yo creo que debo tenerla, porque tengo ese amor y ese respeto tremendo por ese pueblo. Francisco, que es Papo en el libro, es mi padrastro, es un homenaje al tío Ramón. El tío Ramón fue, más que un padre, fue un amigo incondicional. Y al final de su vida, cuando ya estaba demente y prácticamente no reconocía a nadie, a mí sí me reconocía. Y me decía Angélica, porque decía que yo tenía que dormir de lado para no aplastar la sala, porque yo era su ángel. Entonces esa relación con él fue, pero increíble, increíble. Y es un homenaje a él. Muchas de las cosas que dice Papo en el libro me las enseñó el tío Ramón a mí. Siempre me decía, tú eres la más inteligente en la pieza, no te dejes aplastar. No, acuérdate que todo el mundo tiene más miedo que tú. Esas cosas que yo las he llevado como un mantra y me han ayudado en los momentos más difíciles de la vida. Y el otro personaje, el de Eric, yo creo que es un poco idealizado, es una mezcla entre mi hijo y el hombre con el cual me hubiera gustado casarme. Me he casado 3 veces y todavía no he encontrado a ese Eric. Pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. La idea es que la mujer, vivimos en un patriarcado, no nos olvidemos de eso, y por muy fuertes y muy numerosas que seamos las mujeres fuertes, de todas maneras seguimos viviendo en una cultura patriarcal. Y basta cualquier excusa para que nos quiten derechos. En Estados Unidos es notorio. Y para qué decir en partes como Afganistán y otras, ¿no? Las mujeres jóvenes, sobre todo, tienen que estar muy vigilantes para estar informadas, conectadas y vigilantes para defender sus derechos, porque se los van a quitar de todas maneras si no se defienden. Yo creo que esto ha pasado antes. En los años de mi vida en que yo he visto la trayectoria del feminismo, he visto muchos culatazos de retroceso, porque cada vez que se puede te quitan algo, pero se sigue adelante. Y en la trayectoria de mi vida lo que se ha avanzado es increíble. El que no hayamos reemplazado el patriarcado no significa que hayamos fracasado, significa que la lucha es mucho más larga de lo que creíamos. Cuando yo empecé a trabajar como periodista feminista en la revista Paula, tenía 20 y tantos años, yo pensaba, me puse a leer todos los libros de las feministas americanas, británicas, europeas, y decía, pero esto es tan lógico que en unos 10 años habremos resuelto esta cuestión. Yo creo que nos faltan 10 generaciones, pero lo vamos a obtener. A mí me han censurado en muchas partes y no me afecta y no me importa mayormente, pero me importa por otra gente, porque no soy la única que han prohibido en esas bibliotecas, hay una lista larguísima. Y entonces a mí no me afecta porque me leen en otras partes, pero afecta a otras personas. Y mucho más grave que eso es la censura de la prensa. En Estados Unidos han quitado los fondos federales para las radios libres que había, como la Radio Nacional NPR y otros de esos, y ahora se tienen que mantener con donaciones. Ahora, esa ayuda federal, que afecta, por supuesto, a las grandes emisoras, también afecta a todas las emisoras chicas, privadas casi, que hay en muchos pueblos americanos, en muchos lugares, donde no hay otro medio de información y hay que cerrar la radio. Entonces, es la censura a la gente, pero también es la censura al medio. Y la mayor parte de los medios de comunicación está en manos de grandes corporaciones que se han plegado a Trump. Entonces, en Estados Unidos es muy grave y espero que no pase nunca en Chile, porque ya pasó, ya sabemos lo que es la censura. Dicen que los niños no leen. Depende mucho de los padres y depende de los maestros. Si tú sientas a un niño en la falda y le lees desde que nace, va a aprender a leer. Y después vienen, claro,
todo el bombardeo de las redes sociales y de los medios que los distraen. Pero si tú tienes el hábito, vuelves a eso más tarde. Yo creo que hay que tener un poco de fe en los niños. Y yo no sé qué dices tú, Sebastián, pero a mí me parece que se le venden muchos libros para niños. Creo que se venden más libros para niños que nunca ahora, creo que más que libros de cocina incluso. Porque en este país y en muchos la gente compra libros de cocina, pero nadie cocina. Los compran para mirarlos, yo no sé para qué. Es curioso, ¿no? Porque ¿quién soy yo para estarle dando mensajes a nadie? Lo único que le puedo decir a los escritores jóvenes es repetir algo que le oí decir a una gran escritora americana, Elizabeth Gilbert. Cuando le hicieron esa pregunta, dijo, no esperes que la escritura te dé fama ni dinero. Ni siquiera escribas para ser publicado. Escribe porque amas el proceso. Y si amas el proceso, vas a hacerlo contra viento y marea. En el arte, en cualquier trabajo creativo, ese es el secreto. Hacerlo porque uno no puede dejar de hacerlo, porque tienes una verdadera pasión por lo que haces. Y con eso vas a ir aprendiendo. Y con suerte te irá bien. Que en general le va bien a quien crea con pasión y con honestidad. No para estar de moda, no para la crítica, sino porque amas esa historia. Fui descubriendo en la investigación cosas inesperadas. Al hacer una novela histórica como esta, lo hago hago la investigación en base a preguntas. Me pregunto, por ejemplo, ¿había anestesia? ¿Cómo cortaban una pierna? ¿Qué pasaba con los cadáveres de las mulas y de los caballos que morían en la batalla? ¿Cómo se pasaban las órdenes si no había walkie-talkie ni había teléfono celular? ¿Qué pasaba en esas batallas cuerpo a cuerpo, cara a cara, que duraban horas? ¿Tomaban agua? ¿De dónde salía el agua? Existían las cantineras. Pero entonces hay que investigar para encontrar quiénes eran las cantineras, porque no salen en los libros de historia. No hay un nombre que haya registrado la historia. En los documentos militares aparecen apenas. Entonces, esa investigación, ir descubriendo lo que hay detrás de la historia oficial, es lo que a mí más me sorprende y más me maravilla, que son las voces silenciadas, las que nunca oímos. La historia está escrita por los vencedores, siempre hombres, siempre el vencedor. Los derrotados no aparecen, las mujeres tampoco, los niños, los animales muertos o los animales explotados, nada de eso. Y eso es lo que a mí me interesa. Y ahí están todas las sorpresas. Hay que buscarlas en las cartas, hay que buscarlas en diarios de gente de la época y en los periódicos. No sé cómo se dicen cuando hay prejuicio contra la edad, y es gravísimo, porque a las mujeres, como decías tú, tenemos fecha de caducidad en el campo del trabajo, pero en la vida no tendría por qué ser. No tendría por qué ser. Yo siento que esa obsesión con cómo nos vemos, de mantenernos jóvenes, de ocultar la edad, es por el trabajo más que nada, porque cuando uno se libera de eso, viene una etapa de la vida fantástica, en que no te importa un bledo si tienes las pechugas por allá arriba o por allá abajo, da igual. Y lo que importan son otras cosas. ¿Qué les diría? Que no les puedo aconsejar nada porque vivimos en una cultura que está enfocada a la belleza, la juventud y el éxito. Pero a nosotras nos corresponde, a las mujeres de todas las edades, cambiar esa cultura. Porque las que son jóvenes hoy y andan con tacones aguja, en unos pocos años más no van a poder hacerlo, van a entrar en esa etapa de la invisibilidad, que puede ser muy agradable también. Cuando trabajaba en la revista Paula, nunca podía titular mis propias cosas, otra persona tenía que hacerlo. En general, los títulos de mis libros se deciden de esta manera. Yo escribo varias posibilidades y tiro una moneda al aire a ver qué sale. Esa es una posibilidad. La segunda es que mi agente, Johanna Castillo, se le ocurre algo, o alguno de los editores, o sacan una frase del libro. Por ejemplo, Largo pétalo de mar, salió de una frase del libro.
el otro, ¿cómo se llama? El viento conoce mi nombre, también era una frase del libro, pero yo no tengo idea cómo titular. Ahora estoy escribiendo una memoria, ni idea cómo se va a llamar. El medio va cambiando, pero la labor del periodista es fundamental. Son los ojos que ven la sociedad y que la cuentan. Y eso va a ser siempre necesario. Ahora, si van a existir los periódicos impresos, posiblemente no, pero va a existir la función. Me dicen lo mismo de la novela. ¿Va a morir la novela? ¿Va a morir la ficción? Yo creo que el proceso de contar, la necesidad de la humanidad de escuchar una historia va a existir siempre. Ahora, ¿cómo va a ser el medio? Tal vez te planten un chip en la oreja y dormida leas la novela. Ni siquiera vamos a leer, nos van a contar. Yo creo que eso no hay que preocuparse de eso. Todos mis libros han tenido mucho más éxito del que cualquier persona esperaba. Y yo creo que también es como un camino que lo abrió la Casa de los Espíritus y los otros libros fueron galopando detrás. O sea, hay varios proyectos para hacer mis libros o en miniseries o en películas, porque son muy visuales. La mitad de esos proyectos o el 90% de esos proyectos quedan en la nada. O sea, llegan bien apurados a mi oficina a pedirme la opción y después no pasa nada. Pero con esta miniserie de La Casa de los Espíritus sucedió el milagro, lo mismo que pasó con Inés del Alma Mía, de que se pudo hacer en Chile y de una manera magistral. O sea, esas son de una calidad más que internacional, diría yo. Así que he tenido en ese sentido mucha suerte. Cada uno ha sido muy diferente. No puedo comparar, por ejemplo, la película que se hizo en 1995, La Casa de los Espíritus, que dura 2 horas, con una miniserie que son 8 episodios y que ha habido filmada en Chile con actores latinos muy diferentes. Así que no son comparables. ¿Qué es lo que me ha gustado más? También depende de lo que estamos hablando. La película me gustó muchísimo. Y ahora la miniserie me gusta mucho y, como te decía, son totalmente diferentes. Ahora hay varios de mis libros que me encantaría verlos en la pantalla porque son muy visuales. Hija de la Fortuna, por ejemplo, este libro también, porque este libro es sobre Chile. Hija de la Fortuna, la mitad pasa en Chile y la mitad pasa en la fiebre del oro en California, en una época muy visual, que es una época de conquista, de testosterona. Mira, llegaron a la fiebre del oro hombres jóvenes de todas partes del mundo, ambiciosos, bandidos, predicadores. Mira, muy visual. Así que eso me encantaría verlo también. Sin embargo, hay otros libros que son un poco más introspectivos, que no se prestan tanto para la pantalla, creo yo. El mundo está convulsionado y el mundo está dividido y hay mucho problema, hay una crisis de valores en el mundo, no solamente en Chile. Y ha aumentado mucho el extremismo. La gente cada vez está en posiciones más extremas, que no sucede solamente en Chile. Yo creo que estamos viviendo una crisis de las instituciones, una crisis democrática, en que las instituciones que se crearon en el siglo XIX y que todavía mantenemos ya no sirven en la sociedad en que vivimos ahora, no solo en Estados Unidos, y en Chile está pasando también en Europa. Y hay que cambiar, hay que adaptar y hay que incorporar a mucha gente que se siente excluida. Lo que pasó en el fenómeno de Trump en Estados Unidos es que él galvanizó, capitalizó la rabia colectiva. La rabia de la gente que se siente excluida, menospreciada, que siente que no tiene las mismas oportunidades y que no tienen futuro, que piensan que a sus hijos les va a ir peor que a ellos. El sueño americano era que tus hijos van a prosperar, que si tú trabajas, tus hijos y tus nietos van a prosperar. Tú llegas como inmigrante a ese país y vas a poder establecerte. Eso se acabó. Ahora cualquier americano nacido y criado por generaciones en los Estados Unidos siente que sus hijos tienen menos oportunidades que ellos y que la vida es mucho más difícil que lo que fue la vida de sus padres. Entonces, eso está pasando en muchas partes del mundo. Y yo creo que es porque
primero hay una concentración del dinero y del poder en muy pocas manos y eso crea una sensación de violencia permanente, latente, que estalla en cualquier momento. Hay que cambiar muchas cosas, pero es un problema global, no solamente un problema de Chile. Son miles, pero tal vez la que me salta a primera vista, debe haber otras, pero la que me salta a primera vista es Clara en la Casa de los Espíritus, porque no tuve que inventarla, es mi abuela Isabel, que era clarividente y hacía sesiones de espiritismo los jueves. Entonces había una mesa ovalada con 4 patas de león, pesadísima, una mesa de roble española, donde sucedían estas sesiones de espiritismo y supuestamente la mesa bailaba por la pieza. En fin, yo tengo la mesa en mi casa y nunca se ha movido por iniciativa propia, pero es una mesa mágica, es lo único que yo tengo de mi pasado, de mi familia, de Chile incluso, porque con tanto moverme por el mundo, no, por supuesto no tengo nada, pero esa mesa la encontró mi mamá y me la mandó a California, así que yo la tengo. Entonces, Clara, con su magia, esa abuela que me enseñó que el mundo es muy misterioso y que hay muchas dimensiones de la realidad, que en este momento cuando estamos todos aquí, también hay otras realidades, otras dimensiones presentes, y que todo pasa simultáneamente, que los relojes son una invención humana, pero que el tiempo no existe. Todas esas posibilidades maravillosas que hoy día son de la ciencia ficción, mi abuela ya las decía hace 100 años. Entonces, Clara tiene para mí el valor de que el modelo es muy cercano. Esto es más mi casa que en ninguna parte, pero siempre soy extranjera, en todos lados. Tal vez porque he sido siempre desplazada. Nací, como dije antes, en el Perú. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía menos de 3 años. Nos vinimos a vivir a Chile, a la casa de mi abuelo, que acogió a mi mamá con sus 3 niños. Y vivimos un tiempo aquí. Después mi mamá se casó con un diplomático. Y me pasé la infancia y la adolescencia cambiando de país, de colegio, de amigos, de lengua, de todo. Después he sido refugiada y inmigrante. Entonces tengo la sensación siempre de que no pertenezco por completo en ninguna parte. Pero eso es bueno para un escritor, porque te obliga a prestar atención, a estar atento, a escuchar, porque no conoces los códigos, las claves, y tienes que ir manejando, o sea, navegando en aguas que pueden ser tormentosas, ¿ves? En Estados Unidos definitivamente soy extranjera. Hablo inglés con acento, no me veo como cualquier americano, ni me he visto como cualquiera tampoco, y estoy siempre en el margen. Lo mismo me pasa en cualquier parte donde voy, y cuando vengo a Chile me siento acogida, querida, y muy pronto siento que también no pertenezco completamente, que ya traigo demasiado de afuera, que no soy completamente de aquí, pero más de aquí que de cualquier otro lado, es la verdad. Es curioso porque he vivido tan poco tiempo en Chile y cuando tú me preguntas qué eres, digo chilena. ¿Por qué digo chilena? No tengo idea. Fíjate que la verdad no sé, ¿será porque mi familia era de aquí? ¿Por mi abuelo? Ni idea.